Hola a todos amigos de Prometeo, estamos en otro capítulo más del podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial. Quiero agradecerle por su tiempo al doctor Roberto Flores Moreno. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con una presentación del doctor. Profe, ¿cree que pueda platicarnos un poco de su trayectoria académica, ya sea desde la preparatoria o lo que usted considere que fue relevante para su desarrollo? Sí, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por tenerme presente. Y bueno, si vamos a por qué estoy aquí, yo creo que para mí se despertó el interés relativamente temprano en la secundaria. Por aquel tiempo a mí me gustaban las ciencias naturales y recuerdo una práctica en particular, una práctica de que hicieron jabón, ¿no? En mi grupo. Yo pasé y vi que estaban haciendo jabón y entonces eso despertó en mí la idea de que uno puede transformar la materia. Eso fue lo que me atrajo mucho. Sí. Para esto yo ya era como un poquito del lado ñoño, ¿no? Como el niño que le dicen hace el examen y le revisan la puntuación y si le va bien lo llevan a concursar y esas cosas. Entonces seguí en eso, pero básicamente esa motivación por las ciencias naturales y la motivación de los maestros mismos, el que me alentaban a seguir, me hizo buscar estudios, aunque no tenía ni idea de qué tan largos eran, ¿no? Entonces yo soy primera generación, o sea, mis papás no estudiaron, de mis hermanos fui el primero, ahorita ya hay alguien más con estudios. Y bueno, después en la preparatoria las Olimpiadas de Química fue un punto de convergencia muy importante para conocer más gente que le gusta lo mismo y así no te sientes el único loco del pueblo, ¿no? Esa es parte de lo que ayudaron las Olimpiadas, es un punto de convergencia. No me gusta la idea de que alguien diga que por las Olimpiadas estoy aquí, no. Las Olimpiadas como otra cosa fue muy importante, fue muy animador y me ha servido para conocer personas muy valiosas. Entonces después de eso, la parte que fue un poquito más oscura fue la de la licenciatura, por lo mismo de que como era primera generación y mi familia vive en un pueblo a 270 kilómetros de aquí, tenía que ingeniármelas a mi manera, ¿no? Entonces primero entré a QFB, luego me salí, antes cerrando el semestre me fui a la Escuela Militar de Ingenieros. Órale. Y estuve allá 6 meses otra vez y me regresé y entré a química y ya en química sí me dije, si no sales de esta nunca vas a salir, ¿no? y ya me aseguré de salir. Entonces para cuando salí de la licenciatura ya sabía que con licenciatura no bastaba para ser científico en los tiempos actuales y me perfilé por el doctorado. Me suena interesante. Bueno, uno que viene de pueblo también es como una barrera más, ¿no? O sea, en el aspecto de que salir de casa, ser foráneo, sobrevivir, comer de todo, ¿no? O sea, adaptarse a una vida muy personal, muy dependiente de uno mismo. Y me llama la atención que nos comenta que estuvo en la escuela militar. O sea, ¿estudió usted la preparatoria en su pueblo o estudió aquí en Guadalajara? La preparatoria la hice en mi municipio, no en mi pueblo, sino en el de al lado, en el segundo pueblo más grande del municipio que está a 10 kilómetros, 7, 8 en línea recta. Y ubico las distancias porque ese fue el reto inicial. Esa era la única preparatoria cerca. Entonces, con un grupito de amigos, como 4, empezamos a ir en bici. Y las primeras semanas, pues como no teníamos condición, sí eran difíciles, ¿no? Ya para cuando íbamos a salir, ya hasta corriendo a veces echábamos la vuelta. Oh, qué chido. Y sí, yo tenía ese sentimiento de que ser de pueblo complica, ¿no? Bueno, se siente un poco injusto desde cierta perspectiva decir, los otros tienen la universidad en su ciudad y yo no. Sí. Pero pasado el tiempo lo empecé a ver como una ventaja de que yo había tenido la oportunidad de vivir pues en el aire más limpio, en el cerro, en conocer cómo se llaman las plantas, cómo se llaman los animalitos. Entonces, la ciudad ofrece muchos beneficios, pero también a veces ofrece encierro, ¿no? Entonces, ahora que ya vivo aquí, ya lo veo como que cada uno tiene sus ventajas. Pero sí, en su momento, en particular la licenciatura fue un tema de sobrevivir. Sobrevivir, ¿no? Sobre todo cuando uno es foráneo está... Bueno, a mí me pasó que cuando estuve en Ciudad de México fue mi primera vez de foráneo y comparado con Guadalajara, espero no se ofendan los chilangos, pero comparado con Guadalajara la comida es muy fea. A mí no me gustó. Digamos que yo estaba acostumbrado a un tipo de comida allá en Guerrero y cuando llego a Ciudad de México, pues la comida me parecía insípida, simple, o sea, muy de baja calidad. Y llego aquí a Guadalajara y no, me parece muy similar la comida, entonces siento que yo sufrí en lo personal esa parte, ¿no? De la comida y obviamente la familia, ¿no? Ya sí. Las libertades y todo hacen que tú elijas entre ser responsable o no. Entonces, ahí ¿cómo usted fue que decidió
¿Qué le motivó para decir, tengo que terminar, tengo que enfocarme en esta parte? Bueno, ese es otro aspecto importante que creo que compartimos con un montón de profesores aquí en la Universidad de Guadalajara, que es que hacemos ciencia por amor a la ciencia, pero también fue un camino de sobrevivencia, un camino de un ingreso, de tener una oportunidad que no fuera solo ser jornalero, como parecía que era el camino único que veía en mi pueblo. Uh-huh. Entonces es dual de que hacemos ciencia porque nos gusta, pero al mismo tiempo esperamos un salario que nos permita estar en paz, ¿no? Entonces ya del doctorado para arriba, gracias a la beca del CONACYT, eso ya fue más posible. El aspecto de, como dices, de la responsabilidad es a lo que quería llegar, de que pues sí, uno tiene un montón de momentos que dice, me quiero ir a mi casa, me quiero ir al pueblo, ¿no? Ahora en las redes sociales hacen muchas bromas del foráneo. El foráneo pasando hambres, el foráneo en el camión, el foráneo que no presenta algunos exámenes porque no llega a tiempo, pero pues sí, es una realidad que hay que reconocer que está ahí. Igual llega la hora que se vuelve una oportunidad, porque ahora que ya vivo aquí, ahora ese pueblo está ahí y me voy para allá cuando me quiero escapar de la ciudad, ¿no? Sí, qué chido. Y había un punto en la vida en el que uno se quiere desistir, porque yo a veces bromeo porque digo, ¿has visto esa plática en la iglesia que dicen del hijo pródigo que dice, cualquier peón de mi padre está comiendo mejor que yo ahorita? Bueno, mi padre no tenía tantos peones, pero yo llegué a sentir eso, o sea, sí. Cualquiera en el pueblo está comiendo mejor que yo acá, sí. O sea que como que te cuestionas, ¿realmente tiene sentido esto de la empresa de estudiar y de querer ser profesionista? Pero afortunadamente cuando iba saliendo la licenciatura empecé a ver lo del posgrado, hubo otras ofertas y el posgrado mismo fue más de una, entonces como que en ese momento dije, valió la pena. Ese fue un momento clave. El otro momento clave fue ahí en el postdoc, que ya sin tanta presión, ya con el grado encima, una tarde estudiando ahí nomás porque yo quería, empecé a descubrir algo y dije, esto es. Sí. Por esto yo me metí a la ciencia, porque quería divertirme. Pero sí, para llegar ahí hubo un montón de trabajo y momentos de reflexión. Justo es lo que conecta con la siguiente pregunta que quería hacerle, profe, porque bueno, según entiendo, usted hizo su doctorado, su posgrado en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. ¿Y en dónde realizó su postdoc? Bueno, la primera pregunta es esa, ¿dónde realizó su postdoc? Y la siguiente es lo que acaba de comentar, o sea, ¿en qué momento de su vida fue donde usted dijo, quiero ser investigador por este motivo? ¿Qué fue lo que lo motivó a continuar? Porque muchos de los estudiantes, y me incluyo en ocasiones, porque pues al yo terminar la carrera, yo sabía que quería seguir estudiando, yo sabía que quería dedicarme a la química. Sin embargo, pues situaciones de la vida y así me puse a trabajar y me perdí mucho tiempo en el mundo laboral. Entonces, para volver fue como un proceso complicado y hay gente que creo que también pasa por ese proceso, ¿no? Donde dicen, bueno, yo quiero seguir estudiando, pero se va por la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que usted dijera, quiero ir por este camino? Sí, es interesante cómo funciona la vida, de que hay como momentos clave. Realmente hay vocación, hay cosas que te gustan más, pero a mí me gusta pensar más que son decisiones. Por ejemplo, el momento que yo dije adiós a la escuela militar, pues mucha gente me decía que era mal negocio, ¿no? Que ya tenía mi futuro asegurado y cosas así, pero pues yo hice mis cuentas y yo decidí que yo podía intentarlo afuera. Y bueno, estaba en estos pensamientos de que tomas decisiones. Entonces, en mi caso, hubo personas clave. Por ejemplo, te decía de la secundaria, hubo maestros que me motivaron, me dijeron, no, pues a ti te va bien en los exámenes, tú deberías de seguir. Y luego una maestra de la secundaria en particular que nunca me dio clases, pero creyó en mí y me prestaba muchos libros y me alentaba a seguir. Libros que unos eran demasiado soñadores, ¿no? Como Juan Sebastián Gaviota y cosas así. pero que te alientan, que te dicen, bueno, está esa ruta. Luego el director de la preparatoria, en aquel tiempo era un médico y también me motivaba mucho y él me ayudó mucho a entrar al mundo de las olimpiadas, o sea, motivarme a ir a participar. Y el delegado mismo de la olimpiada me rescató porque yo concursaba, pero no sabía si ganaba o perdía. O sea, concursé en matemáticas una vez y supe que había tenido un primer lugar 5 años después, o sea, ya cuando estaba saliendo la licenciatura. Concursé luego en química y ya, ahí quedó, fui al estatal y como 2 meses después me llamaron de la presidencia del pueblo. Uh-huh. Que el delegado tuvo la inteligencia de decir, pues si no puedo contactarlo, llamo a su municipio. Sí. Y ya fui, ¿no? Pues que te buscan de Guadalajara y pues era que ya era de la preselección estatal.
Entonces fue otra persona clave, el delegado, ¿ves? Y finalmente en estas personas claves yo agregaría a mi asesor de doctorado. Yo quería irme al extranjero, pero el proceso era tan largo que no podía darme el lujo de esperar más de un año a ver si aprobaban o no la beca. Y luego me dijeron que te iban a dar nomás $1,000 y que dependiendo de dónde fueras, pues que te alcanzaban para poco más de la renta. Entonces no me quise esperar y me fui al Cinvestav. Y ahí tuve la fortuna de conocer a mi asesor, Andreas Koster, y la verdad siento que la vida me trajo una oportunidad que pude haber tenido en Europa, me la trajo aquí a México. Entonces me sentí muy contento de haber estudiado en el Cinvestav, me siento muy orgulloso todavía hoy día. Y cuando salí, ellos me apoyaron mucho desde que entré, y cuando salí, la otra persona que me ayudó mucho fue el profesor Vela, Alberto Vela. Entonces me dio un postdoc cortito de unos meses por la otra pregunta del postdoc. Y luego ya tenía en proceso de negociación con el profesor Vincent Ortiz de Kansas, la Universidad de Kansas en ese tiempo. Pero cuando me dijo, sí, te voy a recibir, me dijo, sí, pero yo me voy a Alabama. Entonces acabé yéndome a la Universidad de Alabama que se llama Auburn University, es una privada. Una universidad de esas de que hace poco más de medio siglo eran universidades blancas nomás. Pero es un lugar encantador, la verdad, Auburn, muy bonito. Después de ahí me vine a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, porque yo me dije a mí mismo, o me quedo para siempre en Estados Unidos o me regreso en un año. Y de Guanajuato todavía tuve que ver qué hacer porque era como complicado. Yo no podía creer lo difícil que es conseguir una plaza en México. Realmente, porque se suponía que tenía buenas referencias y todo eso. Entonces todavía otra vez mi asesor de doctorado me respaldó y me invitó a un proyecto que tenía, que por cierto era muy afín a mi tesis. Entonces todavía me gasté otro año de postdoc con mi mismo ex asesor de doctorado. Y ya en eso se acabó de consolidar la contratación aquí y ya me vine para acá. Bueno, para dar un poquito más de contexto, el doctor Roberto Flores es de los pioneros o de los que han desarrollado mucho en la Universidad de Guadalajara el área de la química teórica, ¿no? Y ahí es donde viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que usted dijo teórica y no otra rama, no sé, Sí. orgánica, inorgánica? Hablando en términos de química, pues. Sí, yo de la química teórica casi ni sabía nada, o sea, yo supe que existía química teórica quizá como media licenciatura, y al final un profesor hablaba de los químicos teóricos, pero no como no recomendándolos. Y después había otro profesor que se llamaba Rogelio Morales que falleció, y él nos hacía unos viajes y nos llevaba a conocer el departamento de bioquímica del Cinvestav de Zacatenco, en la Ciudad de México. Perdón. No se preocupe. Y en una de esas dijo, pues también vamos a química ya que vamos. Sí. Conocimos el departamento de química y ya eso me motivó y poco después conseguí un verano de la Academia Mexicana de Ciencias y eso me llevó ahí con un laboratorio de síntesis con la doctora Rosalinda Contreras y me sirvió para, aparte de como siempre quebrar materias y cosas así, conocer a todos los profesores del departamento. Entonces yo me regresé con la idea de que me iba a ir a hacer electroquímica mezclada con organometálica según yo, pero después cuando ya regresé más ya al proceso de inscripción, como que había cambiado un poco mi visión y entonces recuerdo que hice trámites a física y a química, y en la parte de química yo ya iba por química teórica, ya estaba más, siempre he tenido una tendencia dentro de la química a la parte físico-química. Me motiva, me fascina esa cosa de que los números coincidan con la naturaleza. Entonces un tiempo de la vida me he preguntado si los números gobiernan la naturaleza como los pitagóricos, pero otro tiempo de la vida he dicho, o hemos adaptado los números para que luzca como que así funciona la naturaleza, pero siempre estaba en eso. Entonces cuando ya entré al doctorado de química del Cinvestav, me dije a mí mismo, bueno, está la opción de aprender de síntesis y todo eso que es el poder mismo de ser químico, ¿no? Para hacer moléculas y todo eso, o está aprender más del lado de química teórica, un poco más rumbo a física, y la verdad es que sentí que si me iba al lado de síntesis iba a agarrar una parte de mis preferencias por las matemáticas y todo eso y les iba a tener que archivar. Yo sé que sí hay gente de síntesis que sabe muchas matemáticas y que las aprovecha, pero no era lo que me demandaban en el día a día, y en cambio en química teórica básicamente eso era lo que me demandaban. Y me gustó mucho el enfoque de los profesores de ahí porque en las pláticas que había tenido con ellos, la idea era que la lógica mandaba, sí, no el profesor más antiguo, como a veces parece que quiere pasar en algunos lados, de que por ser el profesor lo que él diga es cierto. No, eran muy abiertos, preguntaban, si te veían una falla en tu lógica te la apuntaban, entonces ahí se detenía la propuesta, pero
si tu argumentación persistía y tenía sentido lógico, nadie la anulaba, ¿no? Entonces yo dije, como que parece que aquí me siento cómodo, y así me quedé ahí. Y pues no tenía una idea clara. Recuerdo que después al año yo le estaba diciendo a mi asesor que extrañaba los matraces, que quería hacer algo de síntesis. Sí. Y pues afortunadamente él ya tenía experiencia en que esas cosas podían pasar, y me estuvo platicando, fue muy atento, y pues básicamente me dijo que no se podía estar en los dos lados. Él no tenía esa esperanza. El lado oscuro. Ajá, y entonces yo dije, no, pues yo me mantengo entonces porque a mí me gusta eso, pero parte fue que tardé como casi 2 años haciendo más rápida la evaluación de una integral. Y aunque me gustaba, llegaban las horas que yo me decía, pero que no era químico. y pues así me fui yendo, y básicamente de ahí hacia acá, si yo he vuelto a tocar un matraz o a visitar un laboratorio, ha sido más un tema de turismo. De visita, ¿no? Sí. No, pues es que sí, pues suele pasar, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás en... Bueno, a mí me pasó similar a usted, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tesis de licenciatura la hice en síntesis, y yo creí, dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto, ¿no? Yo dije, me gusta el rollo de la síntesis, aunque siempre ha habido esa tendencia también, ¿no? De los números, de la física, de la mate. Yo no soy tan bueno como usted para llegar a olimpiadas, por ejemplo, pero pues sí es como interesante esa parte, ¿no? Y llegando aquí a Guadalajara, pues las cosas se van dando, ¿no? O sea, empecé a buscar opciones y terminé aquí en teórica, ¿no? Con Sí. ustedes, y pues llega un punto en el que te preguntas si de verdad vas a ser bueno. Al menos a mí me ha pasado, sobre todo con el rollo de la programación, cosas en las que yo pues no tengo nada de experiencia, estoy aprendiendo desde cero en las clases con usted, con el profe Berna, con el profe Mario, y ahí es donde viene otra pregunta, profe, porque por ahí hemos escuchado que parte del aprendizaje implica un proceso de frustración y que hay que sobrepasar ese proceso. Inclusive usted en clase nos los ha comentado, ¿no? A la hora de programar, de no rendirnos, de buscar el primer error y esos tips. ¿Cómo lidiar con eso, profe? ¿Cómo es que usted lidia con eso para no detenerse? Porque está de acuerdo que si no sobrepasamos esa barrera, pues viene el estancamiento. Sí, es delicado. Yo nunca pensé en esas cosas hasta que empecé justo a entrar en los posgrados y platicaba con otros investigadores. Me decían, ten cuidado porque pues puedes entrar en unas frustraciones muy difíciles, unas depresiones, ¿no? Y es que la ciencia, como otras cosas de sueño, es muy bonito seguir un sueño, pero pues se habla de que si el sueño se puede hacer realidad o no, ¿no? Y hay gente que dice el sueño siempre se va a poder hacer realidad, y yo he vivido la mayor parte del tiempo por ese lado, pero sí hay días que dices, caray, ¿no será que me equivoqué de sueño? Entonces, ese sentimiento lo conozco bien porque en ciencia, básicamente uno empieza muy joven, casi niño, a ver héroes. Empiezan a hablar de Albert Einstein, de Feynman, de muchas personalidades. Si no te hablan en la calle, te hablan en la escuela porque ahí estudias. Entonces, yo recuerdo que desde la secundaria, a veces no me creen, dicen, eso no se veía en la secundaria. Sí, veíamos cosas de Rutherford, de Thomson, sí, cosas así, solo que rápido, ¿no? Química. Y entonces empiezas con ese sueño de María Curie, sí, de Galileo. Si yo podía tener la oportunidad de vivir una vida parecida a las que vivieron ellos, porque se ve que creo que lo que más fascina a la distancia es que tuvieron la oportunidad de descubrir algo que no se había visto. Y sí, tristemente o naturalmente se mezcla con el ego, de que dices, bueno, es que voy a ser grandísimo, voy a ser Superman, ¿no? Voy a ser otro Einstein de esta época. Sí, me voy a ganar el Nobel. Todavía hoy día pienso en el Nobel a veces, sí, también es aunque conforme pasan los años, pues le pones un toque más de estadística. Dices, pues nomás hay un Nobel cada año y somos un montón que lo queremos. Entonces, yo creo que voy a ganar el A Nobel. Entonces se mezclan un montón de aspectos, y de manera natural en la ciencia convives con colegas que les cuesta más trabajo y que sufren más en cierta clase o en cierta proyecto, y colegas que les cuesta menos trabajo. Entonces eso te pone días en los que te crees que tú eres el bueno, ¿no? Que tú eres el genial, y días en los que dices, no, yo soy el peor del grupo. Entonces ni creer en uno ni creer en el otro es bueno. A veces lo hemos platicado con mis estudiantes de posgrado. El día que sientas que todo el mundo te dice, tú vas que vuelas para ser el mejor, visita a alguien que no te hable así. No sé, visita a tu familia, ¿no? Aterriza. Sí. Alguna vez tus hermanos, alguna vez estaba yo bromeando, estaba contento porque me habían recibido en el SNI,
y ya eras mi candidato. Entonces mi papá, ¿sabe qué me dijo? Piensa bien lo que estás haciendo, y le dije, pues nomás para que veas, me acaban de clasificar en los del Sistema Nacional de Investigadores, entonces quiere decir que soy inteligente. Y él muy tranquilo me dijo, pues no se nota. Entonces, te aterrizan un poco, ¿no? Sí. Y lo contrario también es necesario, ¿no? Hay días que te está tratando mal los vecinos, los compañeros, muy mal a veces, o el día que te regresan el artículo, ¿no? Con un montón de regañadas, de eso no sirve, no se puede publicar. Entonces ese día quizá lo mejor que pueden hacer es no intentar responder el artículo ese día, sino irse a visitar a alguien que te quiera mucho o que veas que te trata bien. Para arriba, ¿no? Sí, okay. Y la cosa es manejarlo. Y ahorita dijiste algo muy interesante de que uno tiene que creer y tener, tal vez tú no lo dijiste así, pero uno tiene que tener fe. Sí. Tiene que haber algo en ti que crea que va a pasar, porque si no vas a abandonar. O sea, ¿por qué uno siembra un árbol? Porque cree que lo va a ver grande, bonito y que te va a dar la fruta. Sí. En el momento que creyeras que se va a secar antes de crecer, empezarías a no sembrarlo. Quizás se lo regalarías a alguien con la esperanza de que a él no se le seque. Pero entonces siempre hay un acto de fe, ¿qué más fe que estudiar? O sea, meterse en una carrera que dura 4 o 5 años con mal financiamiento. De hecho, no te están pagando. Tú estás pagando un poco por estudiar. Tú tienes que ver de dónde comer, de dónde pagar tus rentas. Y existe la posibilidad de que a cualquiera nos puede pasar que no sabemos si vamos a vivir hasta que salgamos la licenciatura, por ejemplo. Sí. Entonces es una apuesta fuerte. Y a esa edad, como somos jóvenes, casi todo lo hacemos. Pero bueno, luego viene otra, el posgrado. Dicen, otros 5 años. Ah, caray, ya había pagado 5. Y ahora más. Entonces es un acto de fe, un acto de que es por ese lado. Digo, hay razones más simples de aceptar el posgrado, de decir, bueno, me van a pagar. En otro lado igual se van a ir los años y aquí voy a tener un grado si me esfuerzo, ¿no? Pero sigue siendo un acto de fe de que por aquí es por donde yo voy a estar bien. Cuando buscas resolver un problema científico, tiene que haber algo en ti que cree que tú lo puedes resolver, porque si no, no va a pasar. Alguien a veces de todas esas frases que uno escucha dicen, si crees que puedes o si crees que no puedes, en los dos casos tienes razón. Porque... Me suena un poco al gato de Schrödinger, ¿no? Porque tú mismo en el momento que tú crees que no puedes, tú ya fijaste tus barreras. Entonces yo sufrí algo eso en los procesos de selección, de ingreso a escuelas, de la Olimpiada. Y he convivido con gente, he gozado de convivir con gente que se creen genios, siempre, y otros que no. Y mi conclusión total es, los genios no existen. A lo mejor hay gente que en ciertas épocas de su vida, con cierta enfermedad, se te complica, o gente que nació con un problema, pero... me atrevería a decir que 2/3 de la gente tenemos básicamente las mismas capacidades. Es una cuestión de si te gusta. Por ejemplo, yo soy malísimo para los deportes de coordinación e incluso para bailar tal vez, pero es un tema de qué he buscado. Un punto en la vida supe que sin inglés no iba a sobrevivir y lo busqué, porque como que yo ya tenía precargado, científico que me dé lugar. Entonces uno procura, y también he tenido épocas en la vida en las que he disfrutado de todo el esfuerzo de años, ¿no? De que llevas 5, 7, 8 años en algo, alguien te dice, eso es difícil. Pues sí, pero yo soy un profesional de esto, ¿no? Ustedes ya son profesionales de esto, ya tuvieron toda una licenciatura desde la preparatoria y están en el posgrado. Entonces ya no es así como que, ay, se me ocurrió y ahorita voy a ver si lo hago, ¿no? Ya tienen una preparación que les aumenta un montón las posibilidades. Entonces a mí me gusta creer en eso, me gusta reconocer que soy un humano y por lo tanto mi capacidad está limitada, pero una cosa que hemos visto en la historia y en la vida es que uno se fascina de todo lo que puede hacer un ser humano cuando se lo propone. Sí, yo creo que es lo que usted dice, ¿no? Cuestión de fe. De hecho, se me viene a la mente algo que una vez platiqué con una amiga y se me hizo muy curioso. Me gustan mucho las clases con usted cuando las torna filosóficas. O sea, muchas veces creemos que la filosofía está alejada de la ciencia o de, no sé, el día a día, pero si lo pensamos muy detenidamente, la filosofía fue como el punto de partida para la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues empieza con la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, ahorita que está tocando esos temas de fe y demás, hablaba yo con esta chica, ella estudió psicología y en algún momento discutíamos de si el alma existe o no. Yo llegué a leer alguna vez que el alma, pues, el autor Brian L. Silver se llamaba, mencionaba que el alma es como algo intangible, pero que es
algo indispensable para hacer ciencia. No sé, ¿usted cómo considera esa parte, no? O sea, ¿cree que exista un alma de científico? O sea, ¿hay personas que nacen con el alma de científico o todos tenemos esa alma, ese ímpetu tal vez? Pues me gusta más la segunda, me gusta más la idea de que todos tenemos algo de científicos, todos tenemos algo de santos y algo de malvados. Okay. Todos tenemos algo de empresarios, de comerciantes, algo de héroes. Entonces es como la faceta en la vida. Pero uno cultiva ciertas facetas y entonces persigues direcciones y empieza a resaltar más. ¿Cómo? Se me va la onda, ¿eh? Sí, no se apure, profe. Entonces, ahorita que decías de la filosofía, me estaba acordando que cuando estaba en la primaria, yo creo, hubo un programa de bibliotecas públicas municipales. Antes no había una sola biblioteca pública en mi municipio. Y entonces abrieron una y yo empecé a leer todo lo que allí hallaba. Hoy día podría clasificárseme como mal lector, alguien que no lee, es que tantos libros al mes, leo poco, leo más bien material técnico, pero en aquel tiempo sí estaba leyendo todo y ahora me divierte porque mi papá me mandaba a regar los árboles, a regar la alfalfa, cosas así, y yo estaba ahí con el libro de la biblioteca, debajo de un limo, ¿no? Leyendo a Platón, a Séneca, sí, y ya después, pues no todo les creía, pero de todos modos me gustaba cómo se cuestionaban, lo que decía es el por qué, el cómo conecta, el tratemos de hablar y llegar a un acuerdo. Entonces yo pienso que eso me marcó mucho, me ayudó mucho y llegué a ser un híbrido raro porque era campesino en esencia, o sea, yo me divertía mucho todavía en los tiempos de la secundaria y la preparatoria yendo a trabajar al campo por el jornal y nos agarraba la lluvia y regresábamos en caballos y yo me divertía, pero recuerdo que algo en mí decía, pero no por ese pago, como que no checaba. De todos modos, había algo en mí que quería ciencia, que quería hambre de saber más, ¿no? De ver más cosas. Ahorita me acuerdo que todavía en algunas cosas les digo, del principio de Le Chatelier, yo creo que yo entendería el principio de Le Chatelier regando. Así, porque uno le bloquea el agua para que ahora se vaya para el otro lado. Ajá. Le causas una complicación a un destino, pero le facilitas otro. Okay. Entonces, por ejemplo, el flujo del agua, a veces no necesitas bloquear para dónde va, lo que ocupas es ofrecerle un mejor camino. Y el agua sola se hace cargo, dirás. Entonces yo en esos riegos pensaba en Le Chatelier. Wow. Y creo que ahorita que pensaba en eso, a lo mejor me estoy divagando de la pregunta, pero me gusta la idea de que al final cada uno de nosotros es una persona simple, como lo mismo que una persona que hace fútbol, lo mismo que una persona que hace albañilería o otra cosa. Uh-huh. Lo que a veces no nos ayuda es que no tenemos tanto marketing, ¿sí? Sí. No tenemos tanta gente siguiéndonos o queriendo hacer lo mismo y a lo mejor eso es lo que falta. Mi generación se vio muy beneficiada de Carl Sagan, por ejemplo. Uh-huh. Yo mismo en sí no, porque estaba en el pueblo, pero sí era algo muy común. Ves, ahí se ven las estrellas. Sí, tiene sus simpatías. El pueblo no llegaba, todavía hoy llega difícil, hoy día llega con dificultad la FM. Es un lugar relativamente civilizado, pero está en un hoyo, ¿no? En un cañón de un río. ¿Cuál en sí fue la pregunta que me brinqué al último? Sí, sobre el alma de científico, ¿no? Ya, el alma es la que tal vez algo en mí la quise evitar. Yo creo que podría decir una analogía científica. Casi no hay nadie que diga que no existe la entropía. Uh-huh. Pero casi no hay consenso de qué se supone que es la entropía, ¿no? Platican, un maestro te lo dice de un modo, otro de otro. Sí, está difícil de definir. Entonces yo a veces en eso de la entropía me ato a mí mismo a la fórmula que está en la tumba de Boltzmann y ese parece que hace buen centro, pero lo digo porque el espíritu, la conciencia y todas esas cosas, algo en mí sabe que está ahí. Lo que no he hallado es la más vaga idea de cómo conectarlo, de cómo meter un proyecto que sí me financien de eso, ¿no? Eso es lo que parece complicado. Sí. O sea, hay otros conceptos parecidos como el amor. Okay. Podríamos hacer una encuesta, una votación y 80% de los mexicanos dirían, no, sí existe, solo que no siempre sale como yo quisiera, pero existe, ¿no? Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere entonces, no me gusta. Son cosas que sabemos que existen, que no es fácil abordar y que a veces por eso no andamos diciendo estoy haciendo un proyecto de eso, ¿no? Porque generalmente los proyectos sobre todo para que te financien, tienen que lucir como que es casi seguro que te va a salir. Y que va a
ser aplicable, ¿no? Ajá, que es algo de, como decimos ahora, apropiación social del conocimiento, de beneficio social, que al final tiene todo el sentido del mundo. La ciencia misma, Beneficia a la sociedad. casi en la construcción está, que es buscar conocimiento para beneficiar a la humanidad. Está ahí. Que luego hay países y dentro de los países hay estados y hay ciudades y que a veces quien te financia es la ciudad y quiere que beneficie a la ciudad o el país, pues es otra cosa, pero la verdad es que nadie hace ciencia con miras a que no sirva. Sí, o a que sea un caos, ¿no? Ajá. Bueno, quién sabe Oppenheimer. Pero bueno, es que más bien mi pregunta va porque muchas veces el ámbito científico se vuelve elitista y yo creo que eso depende mucho de las personalidades. O sea, yo llegué a tener profesores conocidos que tienen esa idea, ¿no? No, pues no todos pueden ser científicos, no todos pueden ser doctores, inclusive había profesores que pues se tomaban muy en serio esa posición, ¿no? Y ahí es donde viene esa pregunta, ¿no? O sea, ¿usted cree que cualquiera pueda ser científico? Porque otra de las intenciones de este podcast es, aparte de divulgar, de dar a conocer lo que usted dijo hace rato, profe, o sea, nos falta marketing. Sí. Si el marketing, si hubiera marketing en esta rama del conocimiento, yo creo que mucha gente que a lo mejor está en un stand-by de decir, híjole, como que quiero, como que no quiero, la intención es que al escuchar a profesores como usted, con tanta trayectoria, con tanto reconocimiento, pues se animen, ¿no? a dar ese paso. Entonces, ¿usted cree que cualquiera puede ser científico? Pues yo creo que lo podríamos reducir a que mientras no tenga una recomendación médica de que no haga ciencia o que no force su cabeza. Sí, es que también esa es otra. Pero hay realidades que no es tan fácil librar, ¿no? O sea, yo fui entrenado, para empezar, en un ambiente de montaña, de pueblo, después rumbo a la fisicoquímica. Entonces, si hoy me dicen, hoy mismo quiero que hagas un proyecto de ciencias sociales, pues a lo mejor no va a salir tan bien. A mí tienen que darme un plazo más grande porque no estoy entrenado en eso. Es una persona que toda su vida dijo, las matemáticas no sirven, la física no sirve o la química no sirve, y de pronto quiere ejecutar un proyecto para desentrañar de cómo funciona cierta molécula, pues algo en mí le va a decir, tal vez lo que deberías de hacer es no trabajar solo, asesórate con alguien que sí tenga experiencia en el ramo, ¿no? Que es una cosa que uno evalúa en los proyectos o que te evalúen, que el proyecto sea bueno, pero que tú seas el que lo puede ejecutar, ¿no? Porque hay proyectos que son muy buenos, pero no para mí, no con la preparación que tengo hoy día. Entonces, lo del elitista sí es un riesgo que se corre por lo que decíamos de los egos, que llega la hora que uno se da cuenta, pues como me he quedado en esto, me sale bien, pero eso pasa también en los deportes, por ejemplo. Luego nos quedamos con la idea de que es tal jugador el que va a llevar tal equipo a ser campeón, cuando es muy probable que a una cuadra de donde entrena el equipo hay un muchacho al que nunca se le ha dado la oportunidad y tenga más chance de hacerlo porque tiene más ganas. La misma condición física, pero más ganas. Entonces se desarrollan famas, dicen, cría fama y échate a dormir, ¿no? Y el problema es que sí, a veces hay una tendencia en echarse a dormir. Entonces, a veces yo les digo que la vida está al revés porque en los 20 años, cuando tienes 20 años, haces unos esfuerzos descomunales y no te pagan. Con buena suerte te dan el grado. Sí. Y un poquito más adelante los esfuerzos ya son menores y ya te pagan. Y después ya te pagan más. Esperemos que los esfuerzos no sean menores. Entonces, realmente lo que se gana con la edad es la experiencia. Y sí sirve mucho, ¿no? Siempre desde las tribus se ha valorado la experiencia y se pide consejo al viejo porque ya vio ejemplos. Entonces, si ya viste la pandemia como la que acabamos de ver, la siguiente vez no te la tomas tan a juego, ¿no? Esta vez cuando llegó la pandemia dijimos, pues va a ser como la del 2009, es puro cuento. Y no, resultó que era bastante serio, ¿no? Por poco ya estamos casi igual que 100 años atrás, en 1920, por aquel tiempo. Entonces, la experiencia es una ventaja. El riesgo de creerse el científico con más autoridad es un peligro que está ahí porque somos humanos. Así como decía que es como cualquier otro oficio, entre nosotros hay las mismas posibilidades de que uno de nosotros enloquezca y se crea el más importante y se cree que es el que debe de dirigir, pero también hay realidades de que hay personas que tienen mejor perfil. O sea, desde que éramos niños hemos visto, mi amigo es más rápido, mi amigo está más musculoso, o sea, por lo que trabaja, lo que sea, entonces, pero no está tan alto, entonces en el equipo de básquet lo ponías enfrente, ¿no? El que movía el balón rápido. Y a los altotes dices, bueno, pues no corre tan rápido, pero como está tan alto no se le van a pasar. Entonces cada quien tiene ciertas ventajas, todo, incluyendo hasta el color de piel puede ser una ventaja
una desventaja independientemente del racismo, ¿no? Porque hay sitios del planeta con diferente tipo de radiación, por ejemplo. Entonces, usándolo, uno puede perfilarse, ¿cómo es? Estudiar tus fortalezas, tus debilidades y cargar hacia allá. Yo sí he tenido momentos en la vida que digo, sería bueno que yo supiera más de tal tema, pero no va a pasar en un día. Entonces, a veces lo que uno tiene que hacer es estrategia, sí, bueno, se trata de pasar al otro lado del cerro. Puedo subir el cerro y bajar, le puedo dar la vuelta, le puedo hacer un túnel. Hay muchas formas de pelar un gato, dirían a veces. Entonces, la cosa es que, si ves, volvemos a lo de antes, un acto de fe. Sí. Y es muy importante no comprar que alguien te diga tú no puedes. Tú sabes lo que puedes mejor que nadie. Yo te puedo decir, no, es que tú esto... pero tú sabes lo que puedes mejor que nadie, tú has estado contigo 365 días del año todo el tiempo. Y así como sabes tus fortalezas, sí sabes dónde se te complica. A todos nos pasó que en cierta materia nos ponían mejor calificación, peor, momentos de la vida que parecía que eran demasiado difíciles y 5 años después era tan fácil porque yo me estresaba antes, ¿no? Sí, los posgrados son típicos, ¿no? Antes de que termines la tesis siempre estás así de, un día voy a acabar esta cosa, o que cuando empieza a hacer redacción. Ay, sí. Pero un día se acaba y volteas hacia atrás y, pues siempre fue claro que un día iba a acabar. ¿Para qué? ¿Por qué dudé, no? Sí, son momentos de flaqueza, ¿no? Entonces la cosa es no comprar el negativismo, porque existe. Sí, el pesimismo. Y las realidades, ¿no? Porque puede ser que en un momento de tu vida estés caminando en un desierto, pero eso no quiere decir que todo el planeta es desierto. Entonces algo en ti tiene que conservar recuerdos, no sé, de la infancia, donde dice que acuérdate que no todo es como lo que estás viendo. Acuérdate que no todos te van a tratar mal como el que te está tratando mal. Y eso tendrá que sacarlo a flote. Hay gente que hace cosas que podríamos calificar como locas, como empresas que en sí no ves claro quién se va a beneficiar. Podríamos irnos al extremo, ir a la luna, subir el Everest o cosas así. Sin embargo, hay como un consenso de toda la humanidad de que la idea no es tan loca. Con todo y que parece que no sirve para que nadie coma, hay el consenso de que qué bueno que lo está haciendo y qué bueno que es mexicano ese que lo hizo. Entonces hay una convicción de que a veces en la vida hay que hacer cosas porque hay una fuerza en ti que dice que hay que buscarlas, una convicción, o sea, esa convicción de subir la montaña no es porque creas que estás directamente salvando a alguien, pero pudieras estar salvando a alguien motivándolo, mostrándole que con ese aliento que te quedaba, tú lo vas a hacer. Entonces, pues a lo mejor después van a decir, pues si el profe Roberto pudo, ni más que yo no pueda, que estoy más fuerte, que tengo 20 años, ¿ves? Entonces causas un beneficio no tangible. Que decíamos, a veces la filosofía es importante y a veces reducirlo a realmente ahorita es aplicable hoy día es una trampa, porque los grandes conocimientos, incluidos los que nos llevaron a la luna y otras cosas, salieron de gente que dijo, quiero entender, queremos ver cómo funciona esto, y después hay un montón de gente que se preocupa de cómo sacarles dinero y de cómo volverlos aplicables y demás, ¿no? Por ejemplo, el internet, hasta donde yo sé, viene del CERN, la comunicación entre máquinas en un laboratorio. Desde que yo estaba, que ya era relativamente reciente, en el 99, 2000, en el doctorado ya chateábamos por el Talk, por ejemplo, en Unix. Hoy día todo el mundo usa messengers y todo eso, cada vez más, pero son realidades que están ahí antes de que muchos muchachos que ahorita las usan nacieran. Entonces ellos creen que es un mundo que nosotros no conocimos, pero la verdad es que están viejos y no entienden eso. Pues unos de esos viejos inventaron eso que estás usando. Y a lo mejor originalmente, por ejemplo, eso del internet parecía una utilería, pero ahora vemos que se habla de que la industria se mueve con internet, de sociedad del conocimiento. Sí. Entonces, habrá alguien después que se preocupe de que luzca sexy, de que sea comercial y de que produzca dinero. La cosa es si realmente, para nosotros que hacemos las ciencias naturales, realmente estoy ayudando a entender la naturaleza un poco más. Si eso pasa, lo demás está garantizado. Si eso no está pasando, bueno, entonces hay que buscarle otras razones para hacerlo, o sea, otras razones para justificar seguirlo haciendo. Entonces, yo estudié con gente que me trataron de empujar en esa dirección de que el trabajo de un científico es mover la frontera del conocimiento. Lo demás, como dirían algunos, pues hay que dejar que más gente tenga trabajo, uno no puede hacer todo. Sí, hay que delegar a veces, ¿no? Sí. Y bueno, aquí ahorita menciona algo interesante, ¿no? De que tanto científicos como cualquier otra profesión u oficio, pues venimos siendo lo mismo, ¿no? Porque pues somos humanos a fin de cuentas, eso está muy, muy cool esa analogía. Y
no es por el afán de entrar en el elitismo, pero más bien es como parte del marketing, ¿no? O sea, ¿qué ventajas ve usted que tiene ser científico? ¿Qué ventajas y qué desventajas, no? Porque también hay un yin y un yang también, ¿no? Bueno, en las desventajas empecemos con que los memes les dicen que estamos loquitos. Que el señor de los tacos gana más, ¿no? Sí. El señor de los tianguis gana más. Sí. Eso pasa a menudo. Sí es cierto a menudo, pero tampoco es regla. Ni es cierto para todos los científicos, ni es cierto para todos los tiangueros, ni para todos los señores de los tacos. Nosotros lo sabemos porque uno escoge un puesto de tacos, ¿no? Sí. Uno no va a cualquier puesto de tacos. Está bueno, sí. Entonces, el éxito de una persona al final tiene que ver con detalles, un poquito incluso de la simpatía del individuo, del cariño que le pone a esa receta, de la calidad de los ingredientes. No es nomás decir de ahí están saliendo tacos. Y entonces en la carrera científica podríamos decir otro tanto. En la medida que la persona se divierte, le gusta, se ve esforzar, y no será raro que se desvele, es algo que hay que decirle a la gente, no será raro que trabaje un montón. No es súper fácil, de hecho podría ser más bien súper difícil, bien a menudo. La ciencia, un poquito como la vida, no es que sea fácil, es que es bonita. Sí. Entonces, con la ciencia, decíamos hace ratito, todos somos científicos en cierta medida. Todas las personas tienen algo que les gustaría entender mejor, algo que no creen en la explicación que hoy día les dan. Y se puede buscar, a lo mejor a veces no es tan fácil, a veces siente uno que no tiene los recursos, pero la verdad es que teniendo, como dicen, salud y tiempo, puedes leer, empezando desde periódicos, libros viejos, internet. El internet también sirve para encontrar cosas de ese tipo. Ayuda mucho. Entonces llega la hora en la que tienes tanta información que tienes tu propia opinión. En el momento que tienes tu propia opinión de cualquier tema, empiezas a contribuir. A lo mejor tu opinión no es la más útil ni la más benéfica para todos, pues eso se decide ahí en comunidad o en el grupo en que estés, pero primero tienes que estar lo más informado. Querer llegar a opinar de algo de lo que no estás preparado puede ser muy peligroso, porque no ves todo, ¿no? Como esas historias que nos cuentan de que en la oscuridad uno sentía que tocaba un pie, otro, ¿cómo era? Que era un elefante, ¿no? O el del Principito, que dibujó algo y decía que era un elefante dentro de una boa. O pues ya que me dices, pues que tenga sentido, como que tiene un poco la forma, pero antes de que me lo dijeras no me hubiera pasado por la mente. Entonces, cuando ya tienes un poquito más de información, puedes tomar mejores decisiones. Entonces, incluso cuando uno estudia el posgrado, uno siente eso, recién llegas, te dicen, no, vas a hacer magia, vas a cambiar esto y vamos a poder publicar y cosas así. Hasta después de llevar un buen rato tomando materias y estudiando libros, tú dices, esto todavía no se sabe. Todavía no sabemos cómo hacer esto. Antes de acercarte a la ciencia, crees que ya todo está medido y sabido. Te pones a hacer algo y pues no sabemos ni el punto de fusión de un montón de cosas. Entonces, es más lo que no sabemos que lo que sí. Hay un montón de oportunidad. Cada quien tiene que como que buscar qué es lo que le motiva. Incluso se puede hacer ciencia en casa de cuál es la mejor manera de cocinar para que huela menos feo, para que sepa menos mal, a lo mejor dirían, no, eso no es ciencia, eso es nomás ganar técnica o artesanía. Pues nos gusta distinguir la ciencia por el método científico, ¿no? Es una hipótesis, luego revisa si funciona y listo. Si puede hacer su hipótesis de cómo mejorar su platillo y luego hace las pruebas y es ordenado, va a encontrar una mejor manera, está haciendo ciencia. Sí. Entonces, en la medida que todos entendamos que la ciencia no es de locos, ni de genios, ni nada de eso, la vamos a usar más como de la vida cotidiana. Hay cosas que son de todos, ¿no? Como el fitness, el trabajar el cuerpo, ¿no? Desde que sea salir a caminar para bajar la barriguita, que sea levantar pesas, según cada quien sus gustos y condición de salud, es algo importante. Bueno, estamos cambiando el escenario porque hubo dificultades técnicas por ahí con la construcción. Entonces, retomando la pregunta, profe, de si hay ventajas o desventajas para ser un investigador, ¿cuál considera usted que son? Sí, bueno, tratando de ser fiel a la idea de que finalmente es otro oficio, otra forma de vivir. Si lo tomas como un oficio, pues diríamos que hay ventajas para quien le gusta más esto y desventajas para quien no le gusta. Por lo demás sería solo otro oficio, pero me gustaría un poco enfatizar que independientemente del oficio, se puede tener una vida con visión científica. O sea, tú puedes ser alguien que es artesano, alguien que es jornalero, alguien que es obrero, pero eso no quita que tengas una actitud científica. Y creo que eso es muy importante porque uno de los peligros de la vida
de empleado, en el que eres obrero, incluso en que eres profesor, es que te puedes enajenar ahí y quedarte ahí hasta que te jubilen, ¿no? Y el día que te jubilan no hayas qué hacer y te puede hasta causar problemas de adaptación a la jubilación. Sí. Entonces, el darse un tiempo en el día en el que trates de entender algo y digas, no me convences, voy a volver a revisar la información, creo que ojalá todos fuéramos así, ojalá tuviéramos esa forma de decidir cómo hacemos muchas actividades, incluidas las sociales, las administrativas, las políticas, la convivencia familiar. Es la mejor manera como lo estoy haciendo, ¿no? Desafortunadamente uno como que no es lo mismo decir que hacer, decimos, y no es lo mismo resolver el problema en el pizarrón que en la vida real, porque en la vida real se siente, Cambia. ¿no? Uno dice, no, pues se hace un viaje a la Antártida, sí, pero cuando vas a la Antártida hace frío y entonces te quieres regresar corriendo. Entonces no es igual, pero sí creo que tener una visión científica ayudaría. Meterse a ser científico y decir, yo de esto voy a vivir, pues requiere primero que analices qué es lo que más te gusta, porque puedes ser científico en ramos que no se parecen en nada. Sí. Entonces, que escojas con cuidado. Como todo en la vida, siempre puedes cambiar de opinión, siempre puedes cambiar de tema de investigación, pero es bueno darse cuenta que para prepararse para ciertas tareas se requieren años, ¿no? Sí. Se requieren años para ingeniería, para medicina. Entonces, que ya seas ingeniero y de repente digas, ahora quiero ser médico, ahora quiero ser químico, pues dirías, no, pues lo mejor es que cuando salga tenga una preparación extra, sí, pero hablas de otros 4 o 5 años. Y la vida es muy importante darse cuenta que es finita, que no tenemos tantísimo tiempo para hacer nuestra parte que nos toca. Entonces, es un poco de estrategia tratar de optimizar. Entonces, sabemos gente que nos gusta una cosa y gente que nos gusta otra. Por ejemplo, estudiar cosas como lo que nosotros hacemos de fisicoquímica no es tan rápido preparar a la persona. Por ejemplo, a nosotros cuando nos hablan de una persona de servicio social de laboratorio de química teórica, mi sentimiento es que esa persona, para cuando empiece a entender qué son las tareas que hacemos, ya hay que firmarle que ya terminó el servicio. Entonces luego viene otro y otra vez. Entonces en sí jamás entran a una etapa de producción real. Entonces hay en ciertos empleos, pues 2, 3 días te entrenan y dices, ya, tú vas a cuidar ahí donde caen las tortillas, las acachas, lo que sea, tú vas a vigilar la puerta, te asignan tus tareas y rápido tienes que estar en posición de producir, de decir, ahora las estoy haciendo, no me están enseñando. Pero en ciertas tareas no es así. O sea, por ejemplo, podemos irnos al extremo de algo como astronauta. No es nomás decir, yo voy a la luna, ¿no? Aunque ya hayan ido otros, no es nomás llegar y decir, yo quiero. Hay que preparar el cuerpo, hay que preparar la psicología, hay que enseñarle un montón de cosas técnicas a la gente, incluido que allá no va a haber gravedad, ¿no? Que no se asuste por decir algo simple. Ir al baño. Pero si ya tomas como camino de vida esto, pues la ventaja que ofrece es que te da la oportunidad de ayudar, la oportunidad de decir, yo ayudé a entender por qué pasaba así. A veces pensamos que se requiere ser genio, a veces se requiere un momento genial, eso sí, una muy buena idea y probar. Ahí, por ejemplo, me viene otro comentario. Muchas de las grandes ideas no le salen a una persona encerrada en su cuarto, salen platicando así, platicando con los alumnos, platicando con los maestros, platicando en un café con los compañeros, platicando mientras comes, pero ¿cómo vas a platicar mientras comes de química teórica o de química cuántica? ¿Con quién? Entonces no va a ser... entonces hay que convivir con esa gente. O sea, yo tengo gente con la que como, tengo mis hijos, tengo mis papás, mis hermanos, pero ellos no quieren hablar de eso precisamente cuando estamos comiendo. Y entonces ustedes a lo mejor sí quieren hablar un poquito más porque ya se parece un poco a su tema de tesis. Y entonces a la medida que convives con más gente de intereses comunes, pues se dan esas pláticas y se dan esas ideas, porque tú me puedes hablar de un tema que yo no entiendo nada, pues no, lo que decíamos hace rato, no te voy a poder opinar porque no estoy familiarizado. En el momento en que empiezas a entender de qué hablas, empieza la lluvia de ideas y empieza el comparar tu idea con la mía y buscar la mejor opción. Y entonces es una labor constructiva enorme. A veces hemos dicho que una cosa clave para hacer ciencia es creer que estás haciendo ciencia, ¿ves? Porque tú podrías decir, no, pues estoy haciendo como otro ejercicio, como en las tareas de la licenciatura o algo así, o de la prepa, pero realmente la cosa es que algo en ti diga, es que yo ya soy científico, y esto es serio, y no me voy a mentir yo solo. No sé cómo resolverlo, pregunto, estudio y hasta que pueda. No voy a inventar un dato, nada de eso, porque eso no es hacer ciencia, eso es hacer mentiras. Entonces, lo que tú quieres es de verdad ese momento en que dices, ya entendí por qué funciona así. Es como un médico, él quiere entender que ya vio cuál es el problema y ahora lo va a arreglar, cuál es el problema de salud.
un mecánico quiere ver cuál es el problema y ahora lo va a arreglar. Entonces, ¿ves? Esa gente en cierto modo está haciendo tareas de búsqueda, de entendimiento. Nosotros nos gusta pensar que hacemos búsquedas de conocimiento más general, que no va a resolver nomás un problemita, sino muchos. A veces sirve para un problema. Entonces, la cosa de eso es que te da la oportunidad de decir, ya entendí, y luego irlo a compartir. Entonces ya vas contento al salón de clases, les platicas a los alumnos, vas y das una plática de difusión. Y en la medida que tienes un éxito, te dan ganas de buscar otro. Dices, no, pues como que yo puedo ayudar, yo sí me sale bien esto, sí me sale bien esto de hacer esta artesanía, pues hago la segunda, ¿no? Si a mí me ponen ahorita mismo en Tlaquepaque a hacer un jarrito, lo voy a romper, entonces quizá no me queden muchas ganas de volverlo a intentar el mismo día, a lo mejor después. Y en la medida que me salga bonito, ahorita voy a hacer otro y a este le voy a poner otro detalle. Entonces en la ciencia es igual, te sale algo, dices, entonces ahora le vamos a hacer así y le vamos a agregar esto y va a servir también para esta otra cosa. Y así se va creando cultura. Y ahorita me perdí, pero quería decir que cuando uno dice, estoy haciendo ciencia y se la cree, y nos la creemos tú, y empezamos a hacer 10, 100, se va haciendo una escuela, un centro de investigación, y se fortalece. Un tiempo en el pasado, la gente creía que la única manera de aprender a ser científico era irse a estudiar al extranjero. Esa realidad ha cambiado. Hoy día en cada estado hay decenas de posgrados, en cada estado. Entonces, todavía hay cosas que uno puede aprender que son tan especializadas que toca ir a otro lado. Por ejemplo, en México no tenemos un sincrotrón. Entonces hay realidades, ¿no? Pero sobre todo lo que se necesita es que tú te lo tomes en serio y que el esfuerzo que haya que hacer hay que invertirlo. ¿Quieres ser corredor? ¿Quieres ser olímpico? Se puede, pero no es nomás decir quiero y ya. Hay que empezar a preparar los músculos, hay que hacerlo a tiempo. Si te esperas a tener mi edad, ya ni aunque quieras vas a ganar, ¿no? Pero si yo lo hubiera hecho, a lo mejor a los 15 años empiezo a entrenar, a lo mejor a los 25, yo estaría ahí corriendo esa Olimpiada, salvo condiciones médicas que pudieran pasar. Entonces yo creo que la cosa de ser científico no es fácil, es una tarea de tiempo completo, es muy fácil que te lleve a desvelarte, pero también es muy común que esas desveladas no duelen, porque como que lo haces por gusto. O sea, ¿cuántas veces te quedas platicando con alguien en una fogata ahí comentando de algo, viendo las estrellas, porque es por gusto? Y entonces cuando estás haciendo ciencia, si es por gusto, va a ser igual. Entonces eso de creérsela funciona mejor en la medida que te encuentras otros locos que hagan cosas parecidas, ¿verdad? Entonces eso te explica por qué hay gente que viaja de aquí hasta Sudamérica, hasta Europa, para platicar. ¿Y por qué es importante? Alguien diría, de quien financia. ¿Y a poco vamos a gastar en tu avión nomás para que vayas a platicar con el otro? Pues es que si esa plática no se da, pudiera ser que no tuviéramos mecánica cuántica hoy día, ¿no? Si no se dan ciertas pláticas, no ocurren ciertas convergencias de conocimiento. Entonces yo pienso que ahí es donde está lo que a mí me gusta. Es peligroso que se puede volver un egocéntrico, pero uno mismo lo puede cuidar. Somos como cualquier persona, podemos vigilar nuestro comportamiento. Entonces, se puede ayudar. Yo he oído un montón de científicos que en los congresos dicen, esta es mi contribución, mi granito de arena. Llega la hora que sientes que no traes un granito, sino una bolsa también. Sí, pues sí, es que bueno, continuamente hemos escuchado en las clases, en los seminarios, ¿no? Que hacer ciencia no es cuestión personal o singular, más bien es como un trabajo en equipo, ¿no? Digo, como usted dice, si no se dan ciertas pláticas, no se llega a una idea. Me recuerda como en la película, ¿no? De Oppenheimer, si Oppenheimer no hablaba con Heisenberg, pues a lo mejor ni creaba la bomba atómica, ¿no? Entonces, obviamente eso ya no es como tan benéfico, pero pues la idea es esa, ¿no? De trabajar en equipo. Y es algo a lo que creo que debemos de acostumbrarnos, porque pues muchas veces las personas que nos adentramos a una carrera científica, sobre todo en licenciatura, llega a pasar que no hay tanta colaboración, ¿no? Yo lo viví en mi etapa de licenciatura, no había colaboración, más bien era una competencia de que compañeros querían de que no, yo voy a hacer el mejor promedio, yo voy a hacer acá, y creo que eso no beneficia en nada, ¿no? Y ahora me ha tocado tomar una que otra clase con los de licenciatura y veo un ambiente similar, ¿no? Y aquí en el posgrado, pues no, o sea, como usted dice, hay mucho loquito aquí en el posgrado y pues esa locura no sé, en comunidad, siento que nos ayuda mucho, o a mí en lo personal me ha ayudado demasiado, ¿no? Y creo que también otro de los enfoques que tenemos en este proyecto es hacer ver a nuestro público que
Ok, ya platicamos esto de lo filosófico, del trasfondo científico, pero también está el lado humano, ¿no? O sea, y como usted dice, continuamente hay que trabajar en equipo. Ha estado usted en varios grupos de trabajo, por lo que sé también le ha tocado colaborar fuera del país, ¿no? ¿Qué ventajas o cómo compararía, mejor dicho, la ciencia en México comparado con los países en los que le ha tocado visitar? ¿Qué Pues diferencias hay? depende del país, ¿no? Por ejemplo, colaboro bastante con Colombia y básicamente lo que he encontrado es un tema de hermandad, o sea, tenemos el mismo récord histórico, fuimos colonizados por el mismo país, somos gente mestiza, cosas así, y básicamente somos clasificados como tercer mundo igual, ¿no? Entonces eso significa que tenemos pocos recursos para la ciencia, pero no el tema de que si se puede o no, a mí no me gusta esa frase de si se puede porque siempre se ha podido. Más bien lo que faltaría es respaldar, apoyar. El mundo está lleno de mexicanos haciendo magia y liderando proyectos de todo tipo, sí, incluidos los científicos. De lo que puede ser un poco doloroso es que sea el mundo y no sea México el que esté lleno de, que no estén aquí todos, ¿no? Aquí también hay mucha gente muy valiosa, entonces en ese sentido con Latinoamérica básicamente somos como hermanos, platicamos y sufrimos cosas parecidas, unos más que otros a veces en temporadas, básicamente en temporadas. Con Estados Unidos, que estuve un año trabajando allá, mi primer sentimiento al respecto es la infraestructura. La infraestructura de la que gozan los estudiantes de licenciatura y posgrado allá, pues naturalmente da algo así como un poquito de envidia cuando llegas, ¿no? De que dices, sí, ahí lo tuviéramos, ¿no? Ahí hay recurso. Sí, que realmente como estudiante, en el momento que quieres, puedas ponerle las manos encima a todos los equipos que necesitas. Aquí a veces se nos complica incluso la compra de reactivos, sí, el acceso porque hay pocos equipos. Entonces eso pesa, pero también he llegado a decirme a mí mismo que no hay país que tenga todo lo que necesita para hacer ciencia. Y por eso florecen proyectos de conjuntos, ¿no? Como esos que hemos visto de los grandes telescopios, el CERN mismo es una cosa que está entre dos países. Entonces, a veces un país tiene dinero, pero no tiene las condiciones, entonces hemos visto que ponen telescopios en México y los ponen en Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces no todo es tan malo estar acá. Una cosa que me encantó de México cuando empecé a ir afuera es el clima que tenemos. Pero el clima solito no trabaja, ¿no? El clima, lo bueno que tiene es que a cualquier hora puedes salir, caminar, en cualquier época del año. Entonces eso quiere decir que en cualquier época del año podríamos trabajar. Sí. Sucede que también en cualquier época del año casi podemos ir a la playa, entonces a veces nos vamos a la playa, ¿no? A veces hacemos un carnaval, una fiestita. Entonces nada es accidente. Es un poco hacia donde lo empuja toda la comunidad. Nos divertimos mucho en las partes tropicales como acá, pero también tenemos gente haciendo un montón de cosas bonitas. He gozado de una convivencia con gente de otros países, por ejemplo, de algunas personas en Francia, en Alemania, en Canadá, en la India, y las personas son básicamente lo mismo, ese es mi sentimiento, ¿no? Sí. La cosa es el contexto. Tú y yo somos básicamente lo mismo, pero no tenemos la misma realidad. Tú vienes de Guerrero, yo soy de aquí de Jalisco. Nada es mejor, solo es diferente. Y eso determina mucho qué cosas te dan miedo, qué cosas abrazas más luego con confianza, ¿no? Entonces, hay un montón de realidades. Por ejemplo, hablas de viajar al mundo, pues dependiendo de qué país seas, son las visas que te dan o no te dan, te dejan entrar o no. Afortunadamente a los mexicanos no nos va tan mal, pero sí eso determina cosas, ¿no? Incluido cuánto te puedes mover. Entonces, por ejemplo, a mí me pesa un poco como científico ejerciendo en México, que siento que a veces la gente que trabaja en Europa, Estados Unidos, casi con la prima vacacional pueden venir a un congreso en México. Sí. Pero yo no puedo hacer eso. O sea, a mí difícilmente me alcanza para el boleto de Estados Unidos, al de Europa no me alcanza. Entonces, es una realidad que hay que tener presente. Contra eso estamos trabajando. O sea, yo ahorro aquí un dinero y me podría servir para vivir un mes. Se me ocurra ir a Estados Unidos o Europa y se me acaba en una semana. Sí. Entonces eso, sea como sea, es una desventaja. Me van a explicar que las economías, que el mundo, que eso así tiene que ser. Yo no dejo de sentir que me están quitando el dinero más rápido de lo que deberían. O sea, por no decir que siento como que me lo están arrebatando, ¿no? Entonces, algo en mí no acaba de sentir que eso sea justo.
Pero la gente, yo he visto más que del país tipos de gente como patrones, ¿no? Y la gente que se divierte haciendo ciencia suele ser muy fácil convivir con ellos. Pero como decíamos, en ciencia, como en otras cosas, hay gente de todo. Hay gente que no está por pura diversión, o sea, que no sé, busca ser rector de su universidad, busca que le den un premio en su condado, en su estado, en lo que sea, y entonces los empiezan a mover otras prioridades. Y como los mueven otras prioridades, su razonamiento ya no empata con el de uno, ya no acaba uno de entender por qué está empujando hacia allá. Pero se entiende que es legítimo, o sea, es legítimo que cada persona en el mundo, cada padre de familia luche por un ingreso para el alimento de sus hijos y para la salud, ¿no? Entonces se respeta que cada quien tome diferentes decisiones de vida, desde mi punto de vista, pero pues llega luego que te das cuenta que son diferentes. Entonces yo he encontrado que yo soy como de una persona que creció en química, que cada vez convive más con la física, y que por lo tanto la gente con la que más voy a coincidir fuera de México y en México son los que les gustan cosas parecidas, ¿no? Y lo que a veces todavía en siglo XXI dirían, pues es que seamos tan poquitos. Tan poquito, o sea, ni siquiera estoy diciendo que te va bien o mal, ni de cuánto éxito, no. Poquitos los que de plano digan, a mí me gusta esa cosa, o sea, son poquitos. Otra vez, sería muy difícil juzgar porque a lo mejor había unos que les gustaba mucho, pero a cierta altura de su vida ni siquiera pudieron ir a la licenciatura o algo así. Sí. Y entonces ahora tienen una postura de que les sigue gustando, pero no les dejan someter proyectos, ¿verdad? Porque no tienen las credenciales o cosas así. Entonces hay un montón de personas que ya son científicos, que están ahí en la calle, no ocupan que yo los convenza, ¿no? Seguido uno se encuentra a alguien en el barrio que es un genio, nomás que es un genio sin escuela, ¿no? Sí. Y a veces lo que le dan ganas a uno es decir, ¿cómo lo conecto? ¿Cómo lo traigo a la escuela para que nos ayuden, ¿no? Porque de plano se ve que es una persona que pone toda su capacidad cerebral para resolver los problemas. Y lo que también encuentro ahí veces que es como interés. A esa persona le interesa hacerlo divertido. Sí. Podría seguir haciéndolo como lo ha hecho toda la vida, pero no, él gasta una parte de su día llevándolo más allá, ¿no? Y si lo piensas, hay pocas diferencias entre otros seres vivos en el planeta y nosotros. Y entonces mucha gente le gusta citar el arte y la ciencia y cultivar el espíritu y cosas así. Entonces la búsqueda de conocimiento es una de esas, pero también está en esas personas que están en ese barrio y que dicen, no, pues déjame, le echo creatividad, déjame, lo hago diferente. Sí. Esa persona está poniendo ese toque que dices, este es un humano, no es otro caballo jalando la carreta o algo así, ¿no? Se está mostrando para qué le sirve a uno tener conciencia y sus propias ideas. Me hizo recordar una frase de Baudelaire, ¿no? Porque veo que el ímpetu es como prioridad para desarrollarse en esto, ¿no? El ímpetu y la fe, ¿no? La motivación, ¿no? Y ese pequeño fragmento dice algo así de embriáguense de lo que ustedes quieran, de vino, de poesía o de virtud, pero embriáguense, ¿no? Sí. Y, o sea, me recordó eso, no sé por qué, ¿no? O sea, es como muy curioso que muchas veces uno tiene las capacidades, tiene las oportunidades y a veces la mente te juega en contra, ¿no? Entonces, qué bueno que nos comparte todo esto. La verdad, hay muchas preguntas todavía por hacerle, profe, pero yo creo que podemos dejarlo para otra ocasión. Ya vamos a tener la clase. Y para cerrar por hoy la entrevista, me gustaría pedirle que le compartiera a la audiencia algún mensaje que usted considere relevante para cerrar esta entrevista. Sí, pues a veces cuando uno habla algo grabado se le olvida que se va a quedar ahí todo el tiempo, ¿eh? pero a lo mejor es mejor así porque es el mensaje más natural. Entonces yo lo que le diría a la gente en general sería que pues hay un montón de diversión en la vida, que uno se puede entretener y disfrutar viendo los pajaritos en un árbol. Hay un montón de responsabilidades, ¿no? Alguien diría, es que no tengo todo el día para estar viendo pajaritos. Sí, hay un montón de responsabilidades. Yo tengo responsabilidades, incluidos con ustedes como alumnos, con mis hijos. A veces fallamos. Sí. O sea, ustedes saben que ha habido días que llego tarde, ha habido días que no logré llegar a la clase. Todas las personas tenemos ese problema. Pero el que yo falle no hace que no sea buena idea. El que yo no llegue a dar clases no hace que no sea buena idea que tengan clases. El que yo a veces haya fallado en cosas para mis hijos no hace que ellos tengan que tomar eso como referencia de vida, ¿no? La vida va a ser para cada quien como la quiera tomar
y lo que decíamos, las cosas que quiere explorar. Entonces yo lo dejaría un poco por ese lado, ¿no? Y lo digo sinceramente pensando en que quizá lo veas tú, uno de mis hijos, que la vida es bonita y que uno tiene siempre la libertad de ir hacia donde uno quiera, dirían, pero y si te encarcelan no la tienes. La verdad es que en cierto modo sigues teniendo un montón de libertad porque primero está hacia dónde va tu mente. Entonces uno puede decidir quejarse de todo lo que te han hecho mal, ¿no? De todas las veces que te han complicado el camino, sí, de todas las veces que no hemos tenido la infraestructura que quisiéramos, decíamos hace rato. Pero uno puede también decidir disfrutar esa convivencia con estudiantes que tienen ilusión de crecer, disfrutar lo que va mejorando en el instituto, lo que va mejorando en la familia, en la ciudad. Siempre va a haber cosas de quejarse, pero lo que tenemos sobre todo es un montón de capacidad de ayudar. A veces lo llevamos más allá cuando platicamos y decimos, México es un país sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe lo que está mal, pero ¿cuántos estamos sabiendo cómo arreglarlo? Entonces no es tanto política, sino un tema de actitud. Todos sabemos que los mexicanos somos chingones. ¿Qué tal si usamos ese chingón para divertirnos? Y para divertir a los que están cercas y para generar bienestar, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo esté buscando de qué reírme. A veces es divertido encontrar una solución, es la cosa, encontrar cómo le vamos a hacer para que ya no se nos esté inundando tal avenida. Sí. Eso debe ser bien divertido para cualquiera que tenga que ver con esas cosas, ¿no? Ya que tienes la idea, ahora viene la idea de que te la financien, ¿no? De que, como para nosotros, que te financien el proyecto. Pero pues como estás divertido y como estás convencido que es una buena idea, pues la vas a compartir con todo aquel que quiera apoyarla. Y lo peor que te puede pasar es que al final la financien y no te inviten, ¿no? Y sí la hagan, pero de todos modos tú la vas a ver, es mi idea. ¿Contribuiste? Sí, o sea, sí. Se hizo, o sea, aún hasta ahí ya sería muy bonito porque yo pensé que así se podría resolver, no me dejaron hacerlo yo, pero ya lo hicieron y se resolvió. Entonces te das cuenta un poquito de a qué veniste a este mundo, ¿no? Sí. Es a contribuir. Sí sería mejor defender derechos de autor y todo eso, hay que hacerlo en la medida de lo posible, pero no hay que perder la visión global. Si yo puedo ver a mi criatura funcionando, a mi robot, a mi idea de cómo hacer un láser o lo que sea, así tengan que hacerme un lado, si a mí me dicen se va a hacer, pues que se los firmo. Sin embargo, con eso no quiero cultivar la idea de que permitamos que esas cosas proliferen. No, al contrario, yo creo que en la medida que todos estemos buscando nuestra propia realización, van a empezar a desaparecer los plagios, ¿no? Los plagios, sí, porque la gente va a estar ocupada en su propia creación, en mi propia realización. Si yo tengo mi gran idea, qué molestia voy a estarme tomando de si agarro la tuya o no, si la mía es la mía. Sí. Entonces, a veces puede uno confrontar problemas y quererlos resolver de golpe, o puede uno ofrecer nuevos paisajes, nuevas direcciones. Y vean cómo cae una piedra en el agua y crea una perturbación, y alrededor de esa piedra pasan un montón de cosas. Entonces, ojalá pudiéramos ser una perturbación positiva, ¿no? Es decir, no llegar diciendo, toda esta agua está mal, no. Yo llego, hago y empieza la ola. La gente, a mí me gusta decir, la gente no es tonta. La gente se va a dar cuenta si lo que quieres es que se oiga muy bonito el video o si lo que quieres es ayudar. En general, no por lo que estoy hablando, en general cuando tú convivas con una persona y trates de apoyar, se va a dar cuenta de tu intención y a veces incluso conscientemente te va a dejar pasar. Pero en general la gente siempre se da cuenta y te va a apoyar, y si ve que hay una cosa positiva la va a respaldar. Al paso de los años, algunos serán borrados de la historia, seremos tal vez, sí. Y otros serán remarcados. Entonces podemos volver a citar a Einstein, no a citar a Einstein, sino el caso de Einstein. No era tan sonado su nombre cuando hizo los trabajos en 1905. No era tan sonado después cuando seguía vivo, pero es la referencia automática de alguien que habla de ciencias naturales. Sí. Y, por ejemplo, conecta uno de su trabajo de él y ahora hay un documental de si se arrepintió o no de contribuir a la bomba y cosas así, pero también es cierto que hay muchísimos hogares en el mundo recibiendo energía eléctrica gracias al proceso de transformación de materia en energía. Entonces, volviendo al punto, yo creo que en la medida que podamos todos buscar probar nuestras ideas, viviremos mejor unos con otros. Pues muchas gracias, profe, por su tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos en esta vida. Gracias por compartirnos sus ideas y pues muchas gracias a la audiencia por vernos y nos vemos en otro episodio. Ánimo, delincuencia.